Perfecto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Tu empresa necesita una conexión de verdad y al precio más bajo. Conoce Plataforma Virtual Empresas de Entel y conecta a tu empresa y sucursales con telefonía fija avanzada e internet fibra óptica de alta velocidad. Conoce todos los planes en entel.cl/plataforma virtual, porque tu empresa se hace más grande cuando tienes una buena compañía. Entel Empresas. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Aló, perritos, sorry lo tarde, es que sabes que pasé Autoplanet. Me da mucha risa el comercial de radio, pero bueno, la tienda es épica, ¿cachai? Una parada violenta, tanto que hay para comprar, como que me dejó estúpido, ¿cachai? Y donde yo, cachando huevo, me compré las pastillas de freno y me quedó el auto fino. Me siento fuego, y es verdad, perrito, o sea, después de venir, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. En Autoplanet todo lo necesario para que, incluso tú, puedas hacerlo. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en autoplanet.cl. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave. Por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave, martes 6 de marzo. Hoy día vamos a tener una conversación potente con Justo Pastor Mellado. Él es crítico de arte y curador independiente, además de, por supuesto, director del Centro de Estudios de Arte, el CEDA, y Premio Regional de Ciencias Sociales Enrique Molina. ¿Sí? Ese premio fue el año 2009. Justo Pastor Mellado es licenciado en Filosofía de la Católica, si no me equivoco. ¿Sí? ¿De la Católica? Sí, de la Católica. Y máster en Filosofía y diploma de estudios avanzados en Filosofía de la Universidad de Provenza. De la Provence. De Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, a la France. A ver, ¿por dónde partimos, don Justo Pastor Mellado? Tú, como licenciado en Filosofía, ¿en qué momento arribas al territorio del arte? Que eso me parece muy relevante entenderlo, porque tú has tenido un rol en el asunto curatorial en Chile muy potente, ¿no? ¿En qué momento desde la filosofía aterrizas en el mundo del arte? Es un asunto muy burocrático. Ya. O sea que burocrático laboral. Perfecto. Imagínate que hago filosofía en Francia y regreso en el 80, en el 79. Entonces tú dices, ¿a qué? Perfecto. Entonces, y por otro lado, en Francia tú conoces la posibilidad de que hay gente que, habiendo estudiado filosofía, no entra a la universidad, lo cual es muy interesante como perspectiva. Es decir, que hay un otro mundo posible también en las ideas. Bien, pero regresado a Chile así en plena dictadura, que iba a pretender ser profesor de filosofía en la universidad, imposible, imposible, absolutamente. Así tal cual, imposible. Imposible. Sin embargo, qué lindo, ese es el enganche. No, es que sin embargo te debo confesar una cosa. Pasé una temporada maravillosa haciendo clases en el Seminario Pontificio Mayor. Perfecto. El que está en Walker Martínez. Claro que sí. Y hay que ser justos, porque me llamaron para reemplazar a alguien. Ese es el segundo. O sea, yo nunca llego por sí mismo, sino que siempre llego. Y llegué a hacer filosofía moderna y fue una cosa muy extraordinaria, porque ya era una cosa insubordinada, insubordinable, hacer filosofía moderna. Y encontré un espacio protegido por curas, un cura en particular que había sido mi quebradero cabeza en el instituto, jefe de la oposición, momio total,
con el cual, sin embargo, llegamos a tener una extraordinaria relación, porque junto con el Debes y el Osandón, hacia esos compañeros que uno se encuentra en París y dice, oye, pero si anda el cura acá, y llamémoslo, pues, otra cosa que hubiésemos sido adversarios políticos, pero llamémoslo, ¿cómo no lo vamos a llamar? Y pasamos un día entero con este cura. Me acuerdo, en la semana en que se inauguró el McDonald's frente al Jardin du Luxembourg. Increíble. Y terminamos comiendo un pollo con el cura en el McDonald's. O sea, es una acción de arte en sí mismo. O sea, ya. Una performance. Y después de haber llegado a recorrer por unos barrios que llegamos sin que nos diéramos cuenta, y era la Rue Saint-Denis, qué sé yo, no sé, burdélica y todo. Entonces, no. Bueno, entonces, este cura me garantizó en el seminario. Entonces, de locos. Bueno, y al final los tipos me ofrecen continuar, y por un asunto ético yo digo, no estoy con los curas, no estoy mucho con la iglesia, los tipos me han tratado de maravilla, lo menos que puedo hacer es decirle, queridos, lo que ustedes me van a pedir yo no se los puedo dar, y muchas gracias. Wow. Y muchas gracias, me acuerdo, Fermín Pereira era el director, muchas gracias, fue todo muy caballeroso. Muy caballeroso y muy... A mí me encantó por una situación ética, nada más. Y nunca más volví, ¿ves? Entonces, nunca más hice clase. Entonces llegué al Arcos a hacer clase de tecnología de los medios, y una colega, la Vera Carneiro, me consiguió unas horas en la USACH, ponte tú. Perfecto. Ya, y así, era todo así, ¿ves? Ahora, y por lo tanto llegaste fundamentalmente al mundo del arte a través de la docencia. Pero por una especie de docencia... De carambola. De carambola. Porque como yo llegué a conocer después a los artistas, por ejemplo, a Lepe lo conocí en el 80. Grande. Que a mí me da un poco de pudor llamarle Guatón Lepe, ¿no? Sí, hay que decirle el nombre. Lepito. Claro, pero gran artista. Gran artista, y que entonces yo lo conocí en el 80, conozco a Eugenio, a Didborn, entonces Nelly Richard. A Nelly y Altamirano. Y la verdad es que me intereso por el arte en ese momento, pero también por derrota política. Perfecto. Es decir, yo era un cercano de Sur Consultores o un cercano a estas ONG de academismo alternativo vinculadas a la izquierda, y no tenía ningún lugar ahí tampoco. Es decir, mi reflexión sobre la naturaleza de la representación política no tenía lugar. Yo no era un posmarxista, sino que simplemente un marxista pesimista, y todo lo que tú pudieras llegar a decir no tenía sentido. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una suerte de espíritu de los tiempos, con una suerte de... No, era en el fondo fortalecer. No, era, sí, dicho así, un cierto espíritu de los tiempos, pero que se alargaba desde la UP. Por ejemplo, yo en la UP siempre hacía preguntas idiotas. O sea, las preguntas que no había que hacer. Perfecto. sobre la naturaleza del totalitarismo en la Unión Soviética, así. Perfecto. De la naturaleza intrínsecamente fascista de la teoría vanguardia de Lenin. Perfecto. No, eso no se... O sea, no se puede preguntar. No se puede preguntar. Y cuestiones, y leía a Trotsky cuando todos mis compañeros me decían, no, es más formador leer a Lenin. Entonces mi padre me regaló las obras completas de Lenin en Ediciones Cartago. Después, qué sé yo. Pero durante la UP me encontré con un tipo que fue clave en mi formación abierta, que fue un tipo de apellido Gros-Richard, Alain, que vino como cooperante a Santiago, y que cuando regresó a París me envió un regalo. Entonces el regalo era para un tipo como era yo en el año 71, recibir un cajón, una caja como de leche nido. Así, con libros. Con libros. Todos libros de François Maspero, de Chez Maspero. Maravilloso. Entonces ahí tú dices, morí. Y había un libro en particular por el que morí totalmente, que se llamaba algo así como Textos de la Izquierda Extraparlamentaria Italiana. O sea, los textos de Il Manifesto, claro, de Rosana de la periferia.
Rosana Rosanda, la primera disidencia importante del PCI, del Partido Comunista Italiano. Entonces, aparecen en los textos de Rosanda que me abren un mundo a la crítica política y de contacto con los textos y en el fondo otras lógicas de lectura que obviamente me ponen en una extrema dificultad entonces era un tipo muy solitario, porque no tenía con quién tampoco compartir eso, y tampoco era un gran político, ni sagaz, ni nada como para pensar en algunas relaciones, pero lo que sí me quedaba claro era que la famosa esperanza en el socialismo o en la izquierda era nula, porque eran el origen del totalitarismo era complejo, y estaba en las raíces mismas de la definición de partido. Pucha, era complicado. ¿En la definición de partido o en la definición ideológica? No, de partido. Ya es una definición ideológica, pero es la definición de partido. Es decir, perfecto. Qué sé yo, cuando estás en Francia y eres mínimamente atento a las películas de Chris Marker o a las películas de Semprún o de los otros, y lees de Jorge Semprún, y lee las cosas de Semprún, y que Semprún te diga, escriba la autobiografía de Federico. Bueno, Federico Sánchez, Federico Sánchez, ¿te acuerdas? Por favor. Maravilloso de Jorge Semprún, claro. Llego a Chile y en Flaxo, me acuerdo, me inscribí nada más que para estar metido en un seminario sobre Estado, política, qué sé yo. Entonces, para estar ahí, y conspicuos miembros de Flaxo me cuestionan la lectura de la autobiografía, porque Federico Sánchez que te acuerdas que habla de cosas que no hay que hablar. En primer lugar me dicen, de eso no hay que hablar. ¿Cómo de que no hay que hablar? Boludo, le digo. O sea, ¿cómo que no hay que hablar de eso? Maravilloso. Entonces, para indicarte que ya en el momento en que llego de Francia, hablo de Federico Sánchez y los tipos me dicen, no puedes hablar tampoco, porque él habla de cosas que son secretas. O sea, uno no escupe de la mano que te da de comer. Uno dice, disculpa, los criminales. No, entonces nunca. Hay que explicarle a la gente que el alter ego de Jorge Semprún era Federico Sánchez, ¿no? Federico Sánchez, el arquitecto. No, pero claro, el arquitecto del partido. Del partido, claro. Entonces es muy bonito porque, de hecho, bueno, Jorge Semprún, el último libro que escuché es Federico Sánchez se despide de ustedes. Exacto. Es que Federico Sánchez era el nombre político que tenía Semprún. Era la chapa, ¿no? Era la chapa. La chapa de Jorge Semprún. Claro. Que además la historia de Jorge Semprún es la historia, de alguna manera, del socialismo del siglo XX. Fascinantemente triste y patética. Y porque, o sea, si tú lees las novelas, entre comillas, de Buchenwald, es increíble. O sea, cuando hay una que me rayaba, el tipo dice, a cada rato, en cada capítulo, desliza una frase, dice, en diciembre del 44, los norteamericanos del 111, del 101 de paracaidista no se dieron 1 milímetro en Bastoña. Punto. Perfecto. Otro capítulo. En el verano, en diciembre del 44, los norteamericanos no se dieron 1 milímetro. Punto. Y tú dices, esos estilos literarios, y repite. Entonces, claro, el tipo repite y en un momento alarga la frase y dice, escuchándolos a través de la BBC clandestina, del aparato clandestino del partido en Buchenwald, sabíamos que esa era la diferencia entre la vida y la muerte para miles de nosotros. Entonces era... Y tú después ves el 101 de paracaidista inmortalizado por esa serie de Netflix y de la televisión, The Band of Brothers. Y tú dices, increíble. ¿Cómo? Y a mí, ¿saben qué me termina The Band of Brothers? En un relato de Lucho Poirot. ¿Qué tal la vuelta? ¿Qué tal la vuelta? Lucho Poirot, que tuvo enfermo muy grave y cáncer y todo, y se va a tratar a Miami, cuando era agregado cultural en Bélgica, tenía un buen seguro. Perfecto. Le sirvió. Ya lo creo. Y como los dos éramos fanáticos de Robert Capa. Maravilloso. Viene el gran fotógrafo. El gran fotógrafo. Me dice, oye, me dijo, ¿sabéis con quién estuve, weón, en Miami? No, en la misma pieza, me dijo así. En el hospital, me dijo, con un viejo, weón, veterano del 101. No te puedo creer. No te puedo creer, le digo yo. Pero claro, entonces el tipo me dice, y fíjate que me acerco a él y le explico que soy fotógrafo, que toda la cuestión,
Y se me ocurre preguntarle con mucho pudor, ¿y cómo era? El viejo no hablaba mucho, pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, el viejo ese estaba en Bastoña. Perfecto. No cedimos un milímetro. No cedimos, era el de los que no había cedido un milímetro. Maravilloso. Pero el viejo le dice a Lucho, nunca había sentido más frío en mi vida. De hecho, el invierno más frío del siglo. Más crudo. Más crudo del siglo hasta ese momento. Dice, nunca había sentido más frío y más hambre en mi vida. Y en el bosque tenía, en mi codo izquierdo, un camarada, en el codo derecho, otro camarada. Y si no salíamos juntos, no salíamos. Perfecto. Entonces por eso se llama The Band of Brothers, claro. Porque en el fondo es como el monumento a la hermandad en combate, a todas esas cosas que sabemos. Pero mira ahora, la vuelta de Federico Sánchez. Es que es maravilloso lo que estáis diciendo, porque tú lo que estás haciendo es construir de alguna manera la épica de la modernidad, ¿no? O la épica descendiente de la modernidad. Perfecto. Es como totalmente... Aquella que termina en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque esa ética descendiente es la que permite que Federico Sánchez, antes de ser Federico Sánchez, porque era muy joven, esté en Buchenwald. Maravilloso. O sea, llega a Buchenwald porque no por casualidad, en fin. Y claro, ya después, durante la UP, yo creo que ya esa manera de encarar la Guerra Fría, también se encaraba la Guerra Fría al interior del movimiento comunista internacional. Y fuimos muchos los que fuimos muy maltratados por haber intentado de ser fieles a ciertos principios que... A ciertas ideas. A ciertas ideas sobre las cuales nos dimos cuenta que era absolutamente imposible ser fiel, pagando ese costo de incomprensión, de persecución, de ninguneo y de aniquilamiento intelectual. Perfecto. Ahora, y por lo tanto, el arte... Para mí fue una salvación. Fue la tabla... Claro, la tabla de salvación táctica, porque estaba flotada, era el madero, ya que... Y tú dices, me meto en el discurso de arte porque debo compensar esta derrota política, ¿no? Derrota de inclusión política, y ante esa derrota política... Tú dices, bueno, el arte permite continuar la crítica política, pero por otros medios. Entonces, es que a eso es lo que iba, ¿no? Eso, en el fondo... Que permite continuar esta crítica política por otros medios, que en rigor es la estrategia nada menos de pasar liebre por gato. Es al revés. Es liebre por gato, exactamente. ¿Sí? Es liebre por gato porque además en la noche todos los gatos son pardos. Y por lo tanto la posmodernidad es nada menos... Y las liebres duermen. Perfecto, maravilloso. Estamos conversando con Justo Pastor Mellado en este Pensar es Clave de martes 6 de marzo. Usted me tiene que decir cómo andamos de tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a escuchar a Lenny Kravitz. Por supuesto, Can't Get You Off My Mind, aquí, en La Clave. Ahí estaba Lenny Kravitz. Estamos conversando con Justo Pastor Mellado, crítico de arte, curador independiente y, por supuesto, director del Centro de Estudios de Arte, CEDA. Así se llama, CEDA. A ver, justo, estábamos hablando justamente de ese loop, de ese viaje que tú hiciste y que de pronto, ¿cierto?, en la década del 80, te instala entre medio de tal vez los personajes, creo yo, más relevantes del arte, de la escena, ¿sí?, artística en Chile. Hablamos de Carlos Lepe, hablamos de, efectivamente, Eugenio Dittborn, pero hay muchos otros, ¿no? ¿Cierto? José Balmes, Gracia Barrios, en fin, la Patricia Israel, Eugenio en fin, y incluso llegamos a los más jóvenes, como por ejemplo, no sé, pues Navarro. A ver, el Iván y el Mario. Iván y Mario Navarro, exactamente. A ver, yo creo que hablemos de esa escena, yo creo que hablemos de lo que está ocurriendo en Chile en ese ámbito, que hoy día parece un relato así como de película gringa a esta altura, ¿no? Así como, y en condiciones de que los que vivimos eso fue muy significativo. ¿Cómo se llama? Kevin... ¿Como Kevin Costner? Como Kevin Costner. ¿Ah? Claro, como Duro de Matar, como Bruce Willis. Claro, Bruce Willis, no, pero entre Kevin Costner, claro. ¿Te fijas? Entonces, yo le trato de transmitir a la gente
lo que a mí me pasaba como simple, te fijas, como no auditor, como veedor. Federico, de pero aquello. eso es intransmitible. Por eso, pero yo quiero hacer un esfuerzo porque tú eres de las pocas personas que estuviste metido ahí, al medio, pero desde un espacio... ¿Tú me querés acusar? ¿Tú me viste en el trolley? O sea, por de pronto todos fuimos al trolley. Yo le pregunto a la gente, ¿tú no fuiste al trolley? ¿Tú no fuiste al trolley? Claro, para o a terminar Matucana. en el garage Matucana. En el garage. Claro, por supuesto, en el garage, pues. Con la instalación de Codocedo. Exactamente. Con el caballo. No, maravilloso. Ahora tengo que hacer el estudio de la catalogación de Codocedo, por ejemplo. Tengo 6 meses para eso. Tengo maravilloso. un pequeño equipo y todo eso. Pero en los 80 yo te diría que... ¿Te acuerdas la exposición, por ejemplo, de ahí en la Galería Época, cuando estaba abajo en el drugstore y de pronto Carlos Lepe hace esa instalación con el pasto, con la maleta de picnic? Yo creo que es de los momentos, por lo menos, que yo caí en la cuenta de la profundidad. Eso creo que fue el 85. Mira. Fuera de serie se llamaba. Impresionante esa exposición. Impresionante. Era una colectiva. Ahí Gonzalo Díaz mostró pintura por encargo. Exactamente. Exacto. Sí. Impresionante. Sí. Entonces yo trato de... Bueno, la maleta de Lepe me ha causado insomnio. Exacto. Porque es una maleta que tú te encuentras en todas las performances, en todas las acciones de arte que realizó. Era como si él la llevase y sacara un poco los mismos objetos. Entonces tú te la encuentras la misma en Madrid, en Trujillo, en Berlín, en el Museo del 2000. Y es como más o menos la misma maleta. Y saca de la maleta los mismos cachivaches. Perfecto. Entonces, y esos cachivaches, esa objetualidad lepiana, por decirte, es intemporal. O sea, tú te la encuentras en el 80, puede ser antes, y a la hora de su muerte. Maravilloso. Entonces... es interesante como esos encaramamientos, esas permanencias así, que es lo más impresionante en la obra de Lepe. Porque la maleta pasa a tener un rol también. La maleta es un contenedor, es el que se lleva en la mano, es la maleta del exilado. Si uno piensa en Brecht y en Diálogos de Exilado, el tipo dice, lo más importante del hombre es el pasaporte. Lo escribe en el 39 cuando está exilado. En Suecia, creo. Y está al otro lado de la frontera y espera que lleguen los últimos para preguntarles por lo que pasa en el interior. Y yo en París preguntaba a los últimos que llegaban de Chile para preguntarle qué ocurría en el frente interno. Perfecto. Y el que llegaba del frente interno llegaba con un mito del frente interno para validar y desvalidar a los del frente externo. Perfecto. Y se armaba la política. ¿Está claro? O sea, claro, al final uno vive entre unas estructuras que no... Bueno, pero en los 80 Lepe efectivamente con esa maleta. Y esa maleta es como dirían algunos emblemática de su trabajo y de todo. Y sobre todo porque se estaba haciendo una operación, si quieres, de ¿cómo decirlo? De exilio de la obra. Era la obra de un artista entendido como exilado, pero de un artista que entendía que toda creación era un exilio por sí. Bien. Y eso se manifiesta en la obra de Didborn de manera mucho más precisa, quizás. Lo que pasa es que si tú me preguntas para hablar así de ese momento, yo te diría que es que yo monté una pequeña ficción para hablar de ese momento, por ejemplo, y en el fondo dice, ¿sabe qué? Es el momento en que se articulan 3 artes o 3 edades. Ya, perfecto. Entonces, una era las artes de la huella, las artes de la excavación. Perfecto. Y las artes de... se me olvidó. Perfecto. Pero era artes de la huella, artes de la excavación y... ya me acordaré de la tercera. Ahora, en el fondo pero tenían un sentido arqueológico. Totalmente. En el fondo, el primero, el representante de la primera era Balmes. Claro. El de la segunda era Didborn. Perfecto. Y el tercero era, ahora me acuerdo, Mario Navarro. Perfecto. Con las artes de la disposición. Perfecto. Entonces... Balmes, Didborn y Navarro se juntan, siendo de generaciones distintas, en un mismo momento. Es como que los 3 permiten la existencia de una complejidad horizontal así, pero al mismo tiempo se complejizan en la vertical. Los 3 coinciden.
Perfecto. 1, por la huella, Balmes. 2, la excavación por Eugenio. Perfecto. 3, por el marito, a quien quiero mucho, por las artes de la disposición. Perfecto. ¿Ves? Entonces, los 80, 90, más bien los 90, Ajá. son eso, porque en el fondo son como estructuras de larga duración, entonces no hay un recambio así como uno diría. No. Y eso creo que persiste hasta el día de hoy. ¿Ah? Eso persiste hasta el día de hoy. Vivimos en esa misma efectos de desarticulación. Huella, excavación, disposición. Listo. ¿Y qué ocurre cuando el campo del arte empieza a ensancharse a un punto tal que se empiezan a perder las fronteras del arte? En ese momento es cuando ocurre aquello, ¿no? En ese momento creo yo, supongo hay que ser lo suficientemente humilde para entender que a uno le tocó vivir un momento potentísimo. Potentísimo. Y en donde... Y que se disolvió, ¿eh? Se disolvió, por eso se te digo, desinfló, de pronto desinfló. se extiende al punto que se diluye y uno Se dice, diluye. ¿qué ocurrió? ¿Y qué mirada tienes tú de eso, Justo? Te podría mencionar una carta que... Si quieres hacemos una estrategia de rating. No. Y nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta volvemos con esta impresión de qué ocurrió con aquello que fue... Tú dices entre corte para recuperar la continuidad. Exactamente, porque... La continuidad perdida. Exactamente, y con eso nos podemos extender lo suficiente. Totalmente. ¿Les parece? Perfecto, vamos a una pequeñísima pausa y seguimos conversando con Justo Pastor Mellado en este Pensar es Clave. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque Pensar es Clave en la 92.9. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. ¿Qué te mandaron de postre? ¿Me dais? Jalea Daily. ¿Y de Lollapalooza? ¡Qué rico! ¡Date! Ahora Daily te regala entradas a Lollapalooza Chile 2018. Entra a dailylolacl.com y participa, porque Daily está en Lollapalooza Chile 2018. Postres Daily, únicos endulzados con hoja de stevia orgánica. Daily, cada día más sano. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es Clave en la 92.9. Estamos de vuelta en el Pensar es Clave, martes 6 de marzo, conversando con Justo Pastor Mellado, crítico de arte, curador independiente y director del Centro de Estudios de Arte SEDA, que queda ahí en Lyon, ¿no? En Nueva de Lyon 19, ¿sí? Departamento 31. De 31, exactamente. Perfecto. A ver, que me gustaría que habláramos un poco de eso. De todas maneras. ¿Sí? Me voy a encargar de llegar al SEDA. No, es que quiero que cerremos el capítulo de qué ocurrió con esa escena, a mi parecer muy relevante, ¿cierto? Desde la década del 80 y el 90 en Chile, una escena efervescente en algunos casos, con una potencia increíble. ¿Y qué ocurre con esa escena artística? Yo me lo explico de dos maneras, así rápido. La primera es como, llamémoslo así, dramática. Recuerdo un texto que escribió June, sí, la viuda de Mata Clark. En un texto muy bonito en que ella habla de la época y dice, en esa época, Nueva York de los 69, 70, 71, Gordon dice... y sus amigos luchaban contra el padre, perfecto, contra el gobierno de los Estados Unidos y contra el imperialismo. Perfecto. Contra tres padres. Tres padres. Entonces, hoy día, lo único que desea un artista es llegar a Nueva York, honrar al padre saliendo en el Mercurio. Perfecto.
y no decir nada en contra del gobierno de los Estados Unidos porque si no, no te dan la visa. Exacto. Punto. Ya, Sí. esa es una manera, ¿no? Para establecer cuáles son las diferenciadas. Y la otra explicación que es... la primera, como te digo, era dramático-patética. La segunda es de orden más bien jurídica. Ya. Jurídico-física. Ya, ya. Porque yo me imagino que en el fondo hay una especie de medianía del arte chileno, por no decir mediocridad, que a la gente no le va a gustar escuchar eso después del triunfo de La Mujer Fantástica. Perfecto, no. perfecto. Entonces uno dice, había una medianía, y esa medianía permanece, sin sobresalto, hasta que se consolida, se cristaliza en los 77, 80, 82. Listo. Entonces, adquiere una densidad que no había tenido nunca, que completa todo, pero de algún modo se fija y se empieza a diluir. Entonces, el momento de densidad mayor, que para mí se ubica en ese momento 82, ya nunca más lo vuelves a recuperar. Hay muchas explicaciones, no las vamos a dar hoy día, pero lo que pasa es que esa conclusión o esa densidad se diluye, se desinfla desde el momento mismo en que se arma. Perfecto. Se desinfla en el momento mismo que se arma, y el resto, la crítica y los movimientos, se han dedicado a administrar su legado. Perfecto. A administrar su legado. Punto. O sea, es la era de la administración. Es la era de la administración del nuevo género, arte y política. Perfecto. Un nuevo género administrado, y ahí le tenemos tendencia más bien memoria, claro, o tendencia inclusividad. Entonces, o sea, es un recocido. Un recocido con C o con S. Porque podríamos entrar también en una distinción. Qué bonito eso. A propósito de las historias de hilo. Yo creo, a propósito de las historias de hilo, hay una especie de recocido. Y por otro lado, es un recocido como un cocido madrileño, en el cual de repente los ingredientes ya dejaron de ser de primera calidad. Perfecto. Ese es un problema. Yo creo que ese es el gran problema de la transición interminable. Yo creo que ahí hay una situación que explica, en tercer lugar, esto es que, y yo caí en esa trampa y en esa ilusión, es de pensar que las obras que llegaron a constituir esta densidad de la que te hablo, ocuparon el lugar crítico que en los años 60 a finales había ocupado la sociología o las ciencias sociales como capital crítico de la sociedad. Perfecto. Cuando las ciencias sociales se convierten en industria de los insumos para la industria, a producir insumos para la industria de la gobernabilidad, aparece este arte denso, claro, que como que reemplaza ese vacío crítico de las humanidades. Pero dura poco. Perfecto. Dura poco porque viene la transición, y la transición redibuja el panorama simbólico. Perfecto. Y listo, y es lo que tenemos hoy. Y podemos vincular, por lo tanto, eso con una llamada crisis de las ciencias sociales, por lo tanto, y el humanismo. Totalmente, porque un poco lo que habla Nuccio Ordine, por ejemplo, en La utilidad de lo inútil. ¿Te fijas? Es todo parte de un proceso que comienza en los 80 en el mundo entero, por lo demás, ¿no? Yo no sé si es el mismo proceso en todas partes, pero a lo que yo voy es que hay una disolución. Tampoco me voy a ir a hablar de lo líquido, no. Ya. Hay una disolución Bauman. hay una disolución de una densidad determinada. Ahora, para mí, los elementos de esta densidad... Claro, pero dicho como Sigmund Bauman, sería una liquidificación sería una liquidificación, simbólica, ¿no? Sí, pero yo no llegué a eso por Bauman, sino mucho antes, más bien por Lyotard. Perfecto. Por Lyotard en el sentido de... hay una pulsión libidinal, siempre la pulsión libidinal era líquida, pero líquida grumosa. Perfecto. Líquida grumosa eyaculatoria, en cierta y serigráfica.
Perfecto. Esa es la relación con Ditborn. Perfecto, claro. Entonces, toda esa densidad para mí se pervive hoy día en los estudios que hacemos y que se mantiene en esa articulación. Balmes, que es el inventor de la desertificación en pintura. Perfecto. Pero el carácter de la desertificación en Balmes, yo lo vengo a descubrir en un texto de Ditborn en los años 90. ¿Viste? O sea, Ditborn lee a Balmes mejor. Perfecto. Del mismo modo como Balmes lee de manera materialista a Burckhardt y lo saca de ese... A Pablo Burckhardt. Claro. Entonces, Balmes lee a Burckhardt y hace una revolución pequeña. Ditborn lee a Balmes y hace una revolución pequeña. Perfecto. Mario lee a Ditborn, hace una revolución pequeña. Así como me encadeno yo mi historia global, mi historia. Entonces, lo que hace Eugenio es como reinventarlo, y él usa la palabra desertificación en pintura. Bien, y tenemos a Eugenio en esa magnífica imagen del desierto de Tarapacá, en que está volcando un tambor de 80 litros de aceite quemado en el desierto y produciendo una mancha en el desierto. Perfecto. Entonces, efectivamente, la cuestión de la desertificación en pintura, Ditborn la va a resolver de otro modo, con una teoría activa de la fotografía y del impreso. Por eso Ditborn dice siempre, yo no pinto, imprimo. Pesado. Yo no pinto, imprimo. Yo no meto la mano. Yo mando 8. No sé, ¿me entiende? Ya, pero de verdad, en términos muy serios, es lo que ocurre. Y por eso me ocupo hoy día. Balmes falleció y todo. Fui muy cercano a él en su trabajo y me dedico hoy día a trabajar principalmente sobre la obra de Ditborn y del Mario, que son las únicas cosas que me interesan. O sea, que me interesan, que me mantienen en el sentido de decir, perdón, aquí hay unas obras que se sustraen a todo eso que hemos discutido. Es decir, venido discutiendo. Que hemos venido en la reverberancia radiofónica discutiendo. Maravilloso. Y por lo tanto, esa es de alguna manera la labor del Centro de Estudios de Arte. Exacto. A ver, explícame por favor ese proyecto que es en donde estáis metido hoy día. Es una fundación privada armada por unos señores que tienen unas colecciones muy interesantes, muy importantes de arte chileno contemporáneo. Y entonces como que el sentido manifiesto de la existencia del SEDA es como poner en valor las obras más significativas de la colección, de las colecciones. ¿Ya? Perfecto. Porque esas colecciones tienen una particularidad, es que ahí están las 8, 9, 10 obras capitales, a mi juicio. Del arte en Chile. De los últimos 40 años. Sí. ¡Wow! Sí, yo me atrevo a sostenerlo y en eso trabajo. Perdón, yo no puedo dejar de preguntarte cuáles son esas obras, o al menos de quiénes son, ¿no? Ditborn, el envío de Ditborn perfecto, a la Bienal de Sydney del 85. El arte postal. Es que no es arte postal. Aeropostal. No. Es que el envío de Ditborn a Sydney del 85 no es aeropostal. Ok. Es el último impreso en duro. Perfecto. Es el último impreso en duro, pero en donde ya tú encuentras al todo Ditborn, así como si fuera un concepto. Perfecto. El todo Ditborn está ahí. Ya, bien. La aeropostalidad es otra fase, otra estrategia. Pero estos coleccionistas tienen esa obra, la de Ditborn del 85. Wow. Ya, pero tienen otras del Ditborn de ahora, de las aeropostales. Y tienen Gonzalo Díaz el Lonquén. Maravilloso. O sea, que alguien tenga Lonquén 10 años está ahí montado con los 15 cuadritos, el cachocabra, el neón en el cachocabra, los gaviones numerados, todo, ya. Y luego hay una obra Díaz, muy buena del Gonzalo Díaz, que es Al calor del pensamiento, que es esta obra sobre ladrillo refractario, con las letras escritas en hilo cantal, y que se enchufa y empieza a ponerse incandescente. Exacto. Y cuando llega y adquiere el calor, ¡pah!, explota y se corta la cuestión hasta que vuelve de nuevo. Es una obra del 91. Bueno, además tienen
otras obras de, por ejemplo, Juan Downey. Pero las pinturas de Juan Downey. Las pinturas, no el video. No. Las pinturas, eso no lo tiene nadie. Además, que eso es insólito, justo porque estamos conversando con Justo Pastor Mellado, cómo la gente efectivamente no ha caído en la cuenta de la importancia de Juan Downey. Exacto. Que es impresionante. O sea, uno dice la palabra Juan Downey en el contexto de la escena norteamericana y se habla del padre del videoarte. No, pero él además Juan no solamente pinta esas cosas que son muy transicionales, entre eróticas, monstruosas, no por monstruosa menos erótica. Sí, por supuesto. Y del año 64, pero hacia atrás, 61, 62, con mucho mecanicidad y todo, mecanismos y todo. Pinturas, son muy pocas y están acá, y están en esa colección. Maravilloso. Pero al mismo tiempo tú te das cuenta que Juan Downey hacía grabado en el taller de Hayter en París. ¿Y quién era el macier del taller de Hayter? Eugenio Telles. ¡Wow! Entonces, un día Juan se encuentra con Eugenio Telles y le dice, me voy de París. Perfecto. Así, me voy de París. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Y se va a Nueva York. Y se va a Nueva York. Perfecto. Y se va a Nueva York. Entonces, lo que pasa es que en Nueva York, entonces Telle era amigo de otro que estaba en Nueva York, que era Castro Cid. Perfecto. Y ahí, entonces, ellos se ven a cada rato, siguen viéndose. Y la obra de Juan, en ese momento, en el taller Hayter, consiste en unos grabados muy sañartus. Llamémoslo así, sin reduccionismo, muy próximos a una retórica visual así, muy sañartutiana. Y una de mis tareas de los próximos meses va a ser, en estas mismas colecciones, que hay obra de Sañartu del 58, hay pinturas y grabados de Sañartu del 58. Construir los puentes con el Downey del 61-62. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las obras están en las colecciones. Perfecto. Que es distinto si yo hubiese inventado una hipótesis para juntar a Downey. No. Es que el asunto es mucho más jurídico. Están en las colecciones. Y por lo tanto me debo a trabajar y a explotar la visibilidad de ese pequeño fragmento temporal y creativo de estos dos tipos, guardando las particularidades de cada cual, porque ambos pasan por el taller Hayter. Pero eso, ¿qué quiere decir finalmente? Si también Nemesio Antunes estuvo ahí. También, entonces, Hayter significa muchas cosas en función de las coyunturas también y eso es interesante de establecer las distinciones de permanencia de estos artistas en una escena extranjera que les resulta tremendamente hostil. Maravilloso. ¿Y Dávila? Y Dávila, exacto, en la colección, es que todo mira, es que tú me estás poniendo en un lío, porque las cosas tienen que ser ordenadas. Ya, pero tú dale el orden. Lo que pasa es que yo no soy ordenado, yo soy apasionado. Sí, yo también, pero lo que pasa es que el Dávila viene después, porque hay otros Dávila ahí que yo me he tenido que ocupar también, están en particular, no quiero nombrar a están ninguno. En esas colecciones. Están en esas colecciones, obviamente. Entonces, ya. Pero, por ejemplo, Dávila se conecta en un momento con una situación muy particular, que es una obrita que se acaba de presentar en Marco Madrid, que se llama La Pietà, de Lepe. Y en La Pietà de Lepe es una cajita donde está el texto de Marchand, donde está una serie de 9 fotos de la Julia Toro. Y en esa performance, en el Instituto Chileno Francés, en plena dictadura, mayo de 1982, participan Lepe, Dávila y Richard. La Nelly Richard. Entonces, por eso te digo que tengo que incorporar La Pietà, que se llama, como el último trabajo que debo hacer para terminar la parte que hemos estado haciendo sobre la catalogación de la obra de Lepe en www.carloslepe.cl. Perfecto. ¿Ves? Ahora, porque nos van quedando 10 minutos aproximadamente de programa, y hay una cosa que a mí por lo menos me parece fundamental de establecer, y es asumir que
Chile como país, como territorio, existe desde una producción, ¿no? Al menos así lo entiendo yo, desde una producción artística, desde una producción ideológica que viene o proviene fundamentalmente de artistas como los que estamos hablando hoy día, ¿no? Claro, es que son fundadores de un imaginario que pero se a va partir recreando de unos objetos y de unas materialidades, como diríamos. Entonces, en el SEDA, si hay algo que tratamos de caracterizar en el SEDA es el estudio a partir de las obras en particular, y las obras son lo principal. Y el haz de conexiones que esas obras te permiten y habilitan. Listo, Perfecto. Es una manera de trabajar. Pero claro, esas obras, por ejemplo, tienen un sentido, qué sé yo, la grasa. Si no hay grasa en Lepe y no hay grasa en Ditborn, no hay, y grasa en Balmes, no hay nada. No hay obra. No hay obra. Entonces el punto es cuando Ditborn repite en uno de esos libros únicos de, qué sé yo, pone una foto y dice una fotografía es una mancha que no sale con nada. Frase así, que él recupera de alguien que dijo y que definió la fotografía de esa manera, como jugando al lugar común de aquel que te define la fotografía. Perfecto. Desde el cotidiano. No, es una mancha que no sale con nada. Y son todas. ¿Qué es lo que hay en una mancha? Grasa. ¿Qué trabaja Lepe? La grasa. ¿No? Hay una cuestión como muy importante. Son cosas de las cuales me estoy ocupando ahora, por la grasa en particular, como significante propio. Ya, es un dato, un elemento. Pero yo quería decirte una cosa, es que como me he ocupado de eso y que Ditborn ocupa un lugar importante en mi vida, como trabajando sobre diagramas y todo, son cosas que no he vuelto a encontrar ahora. Entonces, creo que lo que ha ocurrido ha sido un desplazamiento enorme de las condiciones bajo las cuales se hace la visualidad chilena hoy. Y creo que eso se ha desplazado hacia la arquitectura. ¡Wow! O sea, que no me importa a mí que las artes visuales se hayan diluido, porque la densidad de la imagen, para mí hoy día, proviene de la arquitectura. Totalmente de acuerdo con eso. Es así. Totalmente de acuerdo con eso. Entonces, que además es muy inesperado esto que estamos diciendo, ¿no? Pero no es tan inesperado. A ver, explícame. No es tan inesperado. Porque a mí me parece mágicamente inesperado. No es inesperado si piensas en las historias para atrás desde Ventura Galván y Sergio Larraín García Moreno como dos núcleos de dos historias paralelas de la arquitectura. Y yo creo que hay que agregar a don Alberto Cruz. Es que yo meto... Ay, disculpa, pero es que no quiero hablar... No, es que a Cruz lo meto en la filiación, si tú quieres, de Sergio Larraín. Perfecto. No por, sino que en esa... Entiendo. En cambio, a Ventura Galván lo metes con Martínez, con los otros. Juan Martínez. Y no es que sean paralelos, porque obviamente que se cruzan y todo. Claro. Pero ahí tú tienes unas historias pachadas que, por un lado, yo soy un enamorado del 1010 y 1020. Perfecto. Y de hecho, cuando entré para acá, de los bloques, vi que la arquitectura de tu bloque, de acá de la fábrica, tiene una cita materialmente muy 1010-1020. Absolutamente. Entonces dije, mira. Justo Pastor está hablando porque estamos transmitiendo desde los estudios de radio de Campus Creativo y él está comentando de la fábrica de 1906 que está efectivamente al centro de Campus Creativo, que fue recuperada en su totalmente, y que claro, es una cita a la vivienda social. Entonces, ¿sí? A los clásicos de la vivienda social. Que el Beto Elias decía en una vez, no hablen más de utopía, porque eso fue posible. Exactamente. Entonces no me jodan. Existe la Villa Frey, existe la Villa Frey, existe la remodelación San Borja, existen los edificios, el edificio de Osvaldo Cáceres del FIUC en Concepción, existe lo de Maco Gutiérrez, existen las arquitecturas del sur, discúlpame. Claro. O sea,
Entonces tú dices, vaya, claro, ya las no son artes utopías. visuales, no fueron utopías. Claro. No fueron utopías. La unidad habitacional Hubo un Portales. problema, La unidad habitacional Portales. Hubo problemas, pero hubo recomposiciones. La historia de la arquitectura durante la dictadura fue... El SEDA queda al lado de los dos caracoles. No te digo... Sergio Larraín García Moreno. Y al frente del portal y al otro lado. Sí. Entonces uno dice, perdón, este enjambre... ¿Cómo me lo mamo todos los días también? Claro, ¿te fijas? Entonces, o sea, y tú decías, ahí está, el desplazamiento. El desplazamiento yo creo que... Bueno, y no te quepa duda las participaciones de los envíos de arquitectura a la Bienal de Venecia de Arquitectura. Smilian Radic. Los últimos 4 envíos, por ejemplo, los de Smilian, los del Bernardo, los de Talca, Juan Román, los otros, discúlpame, o sea... Pecho. Perdona, o sea, tenemos ahí un contencioso, que creo que le da a la visualidad chilena contemporánea otro carácter. Qué maravilla, oye, me dejaste además con esa conclusión que acabáis de hacer, me dejaste alucinado. Tenéis toda la razón, de verdad te agradezco lo que me acabáis de decir, porque me ilumina muchísimo. Yo siendo un fanático de estas cosas, me ilumina muchísimo porque era algo que yo no lo había puesto en palabras y por lo tanto ahora en adelante voy a tener que citar a Justo Pastor Mellado porque puso en palabras algo que yo venía intentando pensar hace rato. De verdad, muchísimas gracias, Justo Pastor. Se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿Te fijáis que podríamos haber estado conversando 16 horas y media aquí? No, pero 8 días hablemos de arquitectura, de los viejos de Concepción. Oye, maravilloso. Inmediatamente. No, y del maestro Dávila y de todo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Justo Pastor Mellado. Gracias a ti por la invitación. Crítico de arte, curador independiente y director del Centro de Estudios de Arte, SEDA. Así es, recuerden, todos los días pensar es clave. A las 21 horas aquí en la 92.9 y por supuesto en nuestro canal de YouTube www.radiolaclave.cl están todos los capítulos, pueden verlos, reverlos, revisarlos y así ir de alguna manera entendiendo y comprendiendo mejor lo que estamos intentando hacer aquí, ¿cierto? Pensar es clave. Un abrazo grande para todos. Buenas noches. Fue una